Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de iniciar con nuestro segmento con Paola y Mauricio, pues queremos informarles que ya estamos en cuenta regresiva, lo que se llama regresiva. Estamos ya 3 días, 4 días de nuestro segundo congreso, Busco en ti, tu propósito está en tu identidad. 12 de abril iniciamos con un segmento para parejas, ya pues casi todos los exponentes de Busco en ti listos para el viaje y nosotros aquí esperándolos listos para recibir lo que nos traen, lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que 13, 14 de abril estaremos con nuestro segmento todo el día, sábado y domingo aquí empoderados de lo que es identidad y propósito, el propósito que cada uno tenemos con nuestra identidad. Y bueno, yo sé que el Padre nos va a dar más de lo que nosotros esperamos, siempre lo ha hecho. Y bueno, la información es, no se pierdan este evento, no se ve todos los días, no se ve cada año, muy rara la vez que lo vemos, entonces aprovechémoslo. Bueno, Pau, Mauricio, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Jorge, pues felices y emocionados porque ya también estamos listos para la noche de matrimonios que va a ser el 12 de abril y pues emocionados de saber lo que Dios tiene para nosotros como matrimonios también. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Claro que sí. Claro, buenas tardes. Pues mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Aguilar y mi esposa Paola Aguilar. Somos la familia Aguilar. Así que traemos este buen tema con ustedes para compartírselos. Pues sí, nuestro tema es si seremos una sola carne, que bueno, viene en la escritura en Génesis 2:26. Y pues todo comienza desde el origen, desde el inicio, que es lo que hemos estado viendo lunes con lunes, porque pues de ahí se deriva el diseño original que hizo Dios a través, o más bien para el matrimonio. Y pues seremos una sola carne, queremos contarles parte de nuestro testimonio, porque tenemos, pues, vamos a cumplir 3 años de casados, tal vez es poquito, ¿no? Tal vez. Pero yo sé que Dios tiene propósito para nosotros, un propósito grande, y justamente esta palabra de, y cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y da este versículo de Génesis, queremos irlo desglosando, pero entre desglosar este versículo queremos pues compartirles de nuestro testimonio de cómo Dios nos mostró que era dejar a nuestro padre y a nuestra madre, que tal vez la definición del mundo o la definición que muchos creemos al inicio es pues nada más dejarlos, salir de nuestra casa, ¿no? Y me junto con mi esposo, me caso con mi esposo y eso ya es dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Y pues sabemos y fuimos conociendo que en realidad no es eso, porque se derivan muchas cosas a través de eso y eso es lo que hace que podamos decir y se unan en una sola carne. Entonces, en Génesis vamos a ver, en el 2:26 dice, 24, perdón, dice por tanto. Y cuando dice por tanto, vemos que al inicio de la palabra dice que los bendijo Dios, les dijo que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, etcétera, etcétera. Y da muchas cosas. Luego le quita la costilla a Adán, hace a Eva, y entonces esta palabra de por tanto es importante porque eh, ahí es por tanto, o sea, Dios está diciendo, ahora lo que yo te estoy diciendo es, como yo ya hice al varón, ya hice a la mujer, como yo ya los bendije, como yo ya les di instrucciones, como yo ya tengo un plan para ustedes, como yo los junté para tener una comunión conmigo, entre ustedes también, como yo ya hice este diseño, o sea, ahora sí, por tanto, y después viene esta otra parte. Pero me encanta esta palabra porque es como yo ya hice mi labor. Por tanto, yo ya los creé a ustedes.
al hombre, a la mujer. Ahora, por tanto, y luego dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahí vamos a entender varias cosas, y entre nuestro testimonio, mi esposo, que ahorita les voy a platicar mucho sobre este tema de dejar al hombre a su padre y a su madre, pues es diferente, fue diferente nuestro crecimiento, porque su crecimiento se deriva de hace apenas, ¿cuántos años tienes de cristiano? 6 6, y 7, sumando. sí, 6 años. Y sin embargo, yo fue desde un año de edad, yo ya empecé a ir a la iglesia, a la congregación. Yo tenía otras bases del matrimonio, yo crecí con un matrimonio cristiano, y cuando Dios nos junta, entonces cambian muchas cosas, pero aquí es donde pues mi esposo les va a platicar como testimonio para él qué era dejar a su padre y a su madre en ese tiempo, y cómo él veía el matrimonio en ese entonces, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues como bien comenté, tengo poco tiempo de ser cristiano. Obviamente esa parte no ha sido muy fácil. Ha sido un cambio muy drástico. Lamentablemente, pues era ignorancia, porque pues siempre tuve en mi casa una Biblia, pero pues empolvándose, ¿no? Yo era católico y prácticamente pues hay mucha diferencia, parece que no, pero sí hay muchísima diferencia en lo visual, en el amor, en la obediencia, en el camino. El católico es como muy relajado y el cristianismo sigue, obedece a Dios. La palabra, la Biblia lo indica y no nos podemos hacer de la vista gorda o el que podemos ignorarlo, porque Dios no nos ignoró, Dios nos creó con amor y hay que responder de mi manera. Siempre tuve esa curiosidad, por lo tanto me empapé de eso y pues mi familia pues es católica de igual manera. Eh, la parte esa del matrimonio, pues mis papás no fueron así, mis papás pues lamentablemente yo tenía 2 años, tengo una hermana mayor, pero yo cuando cumplí 2 años, pues mis papás decidieron separarse. Eh, no, nunca se llevaron bien al parecer. Sin embargo, pues yo no quise repetir lo mismo, es el camino más fácil, no te cae bien alguien, tu esposo en ese momento no te cae bien, te peleas, discutes y lo más fácil a veces es divorciarte, separarte y creer que vas a encontrar otra mujer o un hombre. Entonces, yo no quise eso, yo vi el matrimonio, como dice en la Biblia, y como acaba de decir mi esposa, yo quise ver una perspectiva diferente. Afortunadamente, pues la Biblia te empapa de información, te da la sabiduría y pues te indica cuál es el camino correcto. Si hay peleas, se arreglan las cosas, por supuesto, Dios hizo lo imposible, así que no hay motivo de divorcio ni motivo de separación. Por lo tanto, serán las cosas, se entienden y el amor siempre está ahí, porque Dios es primero y por lo tanto su entorno, la presencia del Señor es puro amor. Entonces, no hay desamor. Es ilógico esa parte, por lo tanto, el cristianismo hace que ese matrimonio sea una sola carne. Y pues sí, hay que luchar por ese matrimonio, hay que luchar por ese amor, por mi esposa. Claramente, pues también diferencia de carácter era muy drástico, tuve un cambio muy significativo. Con mi esposa igual, obviamente cuando nos juntamos, nos unificamos y por lo tanto mi esposa trae un carácter diferente, yo traigo otro carácter, yo creo que es también algunas cosas, mi esposa cree que también hay algunas cosas correctas o incorrectas, luchamos y por lo tanto lo que hace Dios es regularse, porque nos tenemos que unificar, tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos, porque por lo tanto lo que hizo Dios, ya a nosotros nos queda lo restante, que es comprendernos, entendernos y por amor nos unimos. Entonces, las discusiones o van a haber, por supuesto, pero tenemos que entendernos y, por supuesto, llevar la relación de una manera que Dios así lo establece. Lo que puedo comentar. Pues es que, pues lo que él dice de sus papás al divorciarse, pues él creces con una perspectiva del matrimonio de que, pues tal vez una relación no dura tanto, o cuáles fueron las prioridades de su papá, cuáles fueron las prioridades de su mamá, y que al final, cuando dice dejar al hombre, a su padre y a su madre, pues aún eso nos lleva a cambiar prioridades, porque entonces en las prioridades ahora ya no es mi papá, ya no es mi mamá, ahora es yo soy su prioridad y él es mi prioridad. Cambia también las posiciones, ¿no? Cuando eres soltero, pues primero, cuando no conoces a Dios,
siempre es tu papá y tu mamá, ¿no? Pero cuando conoces a Dios, primero es Dios, luego tus padres, amigos, etcétera. Pero cuando te casas totalmente cambia eso. Y eso no lo entienden los amigos, porque ¿qué te decían tus amigos, no? ¿O qué era lo que tus amigos pensaban del matrimonio? Sí, pues al inicio no querían casarse, de hecho era una sorpresa y ellos no pensaban casarse al parecer nunca. Entonces, pues es una idea muy, muy rara, pero es como dice mi esposa, es una idea de la soltería, es una idea que no te deja. Cuando vas a pasar a otra etapa, la madurez tiene que estar ahí presente, cambia tu mentalidad, vienen prioridades diferentes y ese tipo de ciclo de subir un escalón de la escalera que es ir escalando poco a poco, te ayuda a cambiar muchísimas cosas y por lo tanto la madurez hace presente y las prioridades te hacen cambiar tu mentalidad a su totalidad y si tú vas a tener un matrimonio, las cosas no van a ser como en la soltera. Porque aparte en la cuando estás de novios o cuando ya cuando nos casamos y no está Dios en medio y cuando no entendemos esta palabra de dejar al hombre a su padre y a su madre, cierto, ¿no? Están estos lemas de primero conocí madre. Entonces, primero le hago caso a los consejos de mi mamá antes que los de mi esposa, porque dentro del matrimonio pues va a haber que a mí me gusta que se hagan así las cosas y el hombre dice, no, mi mamá me enseñó que o me voy con mi mamá a comer porque tú no sabes A las seis. cocinar. Y entonces primero conocí mamá, tú si quieres vete a pasear, pero primero voy con mi mamá porque los domingos nos reunimos todos, ¿no? Entonces eso de dejar a tu padre y a tu madre entra en esto de una prioridad, el ahora escucharnos, no escuchar el consejo de mi papá y mamá, aunque son buenos, pero cuando son dirigidos con la palabra de Dios. Cuando son consejos del mundo, mi esposo, cuando nosotros nos casamos, el primer consejo que le dieron cuando nos casamos por el civil, ¿cuál fue? ¿Te casaste por bien mancomunados? O sea, fue una pregunta, o bienes separados. Me estaban evaluando. Yo dije, pues yo sé que tengo una mentalidad diferente, sé que conozco a mi papá y sé lo que va a responder. Y pues cuando le dije que era bien mancomunados, pues casi se bota de la risa. Entonces, pues dije, pues es natural, no les puedo echar la culpa porque pues él piensa así. Pensamos diferentes, primero no tiene a Dios como yo lo tengo, por supuesto, no tiene la sabiduría que hasta el momento la Biblia me ha dado. Y tres, pues yo sí tengo una esposa a quien amar y yo quiero cambiar las cosas conforme Dios la ordena. Y es la obediencia, y es el amor. No nada más es seguirle por obedecer y obedecer, no, hay un entendimiento previo. Cuando ya lo obedeces, lees la palabra y empiezas a entender la fe, cómo es con respecto con nuestro Padre, empiezas a valorar todas esas circunstancias y dices, no hay manera de por qué casarse por bienes separados, hasta se vuelve ilógico esa parte. Por eso bien mancomunados es lo correcto. Sí, porque pues ellos tenían miedo o tienen miedo todavía de que un día nosotros también nos vayamos a divorciar y entonces yo lo dejé en la calle. Pobrecito, lo voy a dejar en la calle porque mejor por bienes separados, cada quien lo suyo y cuando se separen, pues ya cada quien su dinero. Pero cuando la palabra te revela que el diseño de Dios no es ese, que el diseño de Dios es uno solo, y ahorita lo vamos a ver, pero queremos terminar con este punto de dejar al padre y a la madre, porque ya vimos que cambian prioridades, pero que también es ahora no depender ya no dependo de mis padres, ni económicamente, porque cuántos jóvenes se casan y todavía Bastantes. buscan que el papá los mantenga o que la mamá los mantenga. O como el esposo no trabaja, entonces se van a comer con la mamá. Tal vez en algún momento pueda hacer una ayuda en lo que el esposo consigue trabajo, porque bueno, los papás suelen, ¿no? Apoyarnos en muchas cosas. Mi papá nos ha apoyado, su papá, bueno, son apoyos, pero depender, entonces, ¿dónde está Dios en el matrimonio? ¿Estás dependiendo de papá o mamá? ¿Estás dependiendo de mi esposo y de mi esposa o estás dependiendo del padre o la madre? Entonces, ya no dependo de su dinero, ya no dependo. ¿Debo de gastar en esto o no? ¿A quién estoy pasando por alto? Entonces, ya no debo de pensar en que mi papá me apruebe
ciertas cosas porque entonces estoy pasando por alto la autoridad de mi esposo y viceversa. Él no puede hablarle a su mamá y preguntarle cómo ves esta situación, ¿hago o no hago? ¿Me cambio de trabajo o no me cambio de trabajo? ¿No? Imagínense qué pasaría con eso. Habría problemas y eso sucede en muchísimos matrimonios. ¿Por qué? Porque todavía estamos buscando esa aprobación. Yo cuando veía esto de Adán y Eva, que eran adultos o niños, No, pues ya eran adultos. ¿Por qué claro. Dios no hizo niños? ¿Por qué no los hizo desde niñitos? Porque él tuvo que haberle hecho padres a esos niños. Y entonces su diseño primordial hubiera sido como tal una familia ya con hijos. Pero quiso primero enseñarnos el matrimonio, hizo adultos. Entonces no podemos comportarnos como niños cuando ya somos adultos, cuando lo que Dios creó fueron adultos responsables, adultos que pueden entender mejor la palabra y que ya no dependen de papá ni mamá. Adán no tenía papá ni mamá, Eva tampoco. Entonces aquí le pedían consejo. Entonces, con quien buscaban aprobación, mas tenían a Dios solamente, y ese es el diseño, Dios, varón y hembra. Y luego que dice, luego en la otra parte de dejar al hombre a su padre y a su madre, vemos la circuncisión del ombligo, ¿no? Y todos vamos a decir que como que suena raro, ¿no? ¿Qué es la circuncisión del ombligo? Hay muchos tipos de circuncisión, ¿no? Pero ¿qué es circuncidar? Sí, cortar, Cortar. ya, separarte. Eso es, la palabra circuncisión es eso, quirúrgicamente tal vez, pero en realidad es cortar. Cortar para que no haya una enfermedad o una infección. Eso es la circuncisión, ya hablando en términos médicos, ¿no? Correcto. Pero espiritualmente una circuncisión de ombligo también es cortar para que no se genere una enfermedad dentro de nuestro matrimonio. Y no hablo de una enfermedad física, sino como una enfermedad de qué podría ser. Como... No, pues consecuencias. Ya no toma decisiones. Y la vida adulta, muchos jóvenes no lo saben, pero ya cuando entran a la vida adulta, pues bien, la vida empieza a cambiar drásticamente. Porque pues ellos empiezan a juntarse con los amigos, a tomar decisiones, los malos vicios, buenos vicios, si tomo, no tomo, me voy a poner borracho, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? La cruda. Todas esas son tomas de decisiones sencillas. Y la vida adulta empieza a pensar si uno quiere empezar a construir su futuro, a estudiar una carrera, a empezar a emprender un negocio, a comprarse un auto, una casa, un departamento, juntarse con una mujer, juntarse con un hombre. Toda esa parte empieza a ser muy drástico ya en la vida adulta. Ya no es, como si mi esposa, ya no somos niños, ya no estamos comprando juguetes, no estamos comprando consolas de videojuego que nos entretengan 24/7. Ya empezamos en un trabajo, ya empezamos cómo poder crecer. Y esa es la prioridad, cambia muchísimo y es la toma de decisiones que un papá, la mamá nos apoyaba, pero ya nosotros mismos se empieza a complicar, es la curva de aprendizaje, es el inicio de la vida, muchos lo hacen antes de los 18 años, el planteamiento es de 18 años en adelante y empieza a ejercer una presión muy fuerte en la cabeza, en la mente y eso te empieza a desenvolver muy padre en la vida. Si lo sabes manejar, claramente después de ciertos errores, y empiezas a saber manejar y te empieza a gustar y empiezas a crecer, la vida te puede cambiar y por supuesto, si algo te pasa, un objetivo, no llegas a cumplir por algún obstáculo, Dios está contigo siempre. Sí, la circuncisión de la que estamos hablando justamente es eso. Estamos cortando ese lazo, el ombligo cuando tú naces, luego lo cortan. Ya no estás unido a tu mamá. Ya en ese momento ella te alimentaba por medio del ombligo, pero cuando tú naces te corta el ombligo y eso es lo que tenemos que hacer también ya en una cuestión de práctica en la adultez. Cortar, y ahora no quiere decir que no visitemos a nuestros padres, que no los veamos cuando estén enfermos, que ya no los querramos ver nunca jamás en la vida, porque ya nada más nosotros dos. No, porque eso ni siquiera va a ser testimonio de que tenemos a Dios, ¿no? De olvidarlos ahí, de que no los amemos. Pero sí, ¿qué es eso de cortar? Una de ellas es las costumbres.
las costumbres. Por ejemplo, mi esposo acaba de decir que viene de el catolicismo. Entonces, las costumbres de su familia lo hacían que él fuera a la iglesia algunas Sí, veces, esporádicamente. que tuviera imágenes en su En mi casa, cartera. en su cartera. Cuando yo lo conocí, él tenía imágenes en su Siempre cartera. estaba cuidado por mi cartera. Él tenía sus imágenes. ¿Por qué? Porque eran las costumbres de sus papás. Así es. Pero cuando tú tienes esa circuncisión, entonces es corto con eso y no voy a traer mis imágenes para empezar porque la misma palabra lo dice, ¿no? Que no adoremos imágenes. Claro. Pero costumbres o la costumbre de vamos a reunirnos todos los domingos, toda la familia, esas también son costumbres. Y cuando tú entiendes que eres ahora punto y aparte, es yo este domingo no voy a poderme juntar con mi familia porque voy a salir con mi esposa. Y tu familia estaba muy acostumbrada a que en las fiestas, fuera el día que fuera, tenían que juntarse. Claro. Entonces, ¿qué pasaba cuando era en domingo? No, pues es una guerra con mi familia, porque están acostumbrados a que, pues, como se les está comentando actualmente, ¿no? Están acostumbrados a hacer en domingo, en la mañana, a las 12 de la tarde o a las 11 de la mañana, pues el desayunito, que la familia o que pues, se festeja el baby shower o cosas así. Y pues Dios lo dice en su palabra, yo soy primero. Y hay que congregarse ese día hasta Él te dio un día de reposo. Y hay que nosotros también tener un día de reposo con Él. Agradecimiento, alabarle. Ese es su tiempo. Nosotros tenemos toda la semana para poder trabajar, estar con una esposa, con la familia, etcétera. Pero tiene que llegar el domingo y tenemos que ahora enfocarnos en nuestro Padre espiritualmente, con fe y alabarle, porque es un agradecimiento. Él ha hecho mucho por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es todo lo que hacemos cada domingo. Y obviamente a mi familia no le gustó, pero pues no importa, Dios está conmigo y no hay nadie contra mí. Entonces, pues yo les expliqué, perdóname, pero ahora sí, ya no soy el Mauricio de antes. Ahora tengo a Dios en mi vida, Jesús está conmigo y tengo que yo agradecerle cada domingo porque pues es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que él hizo por nosotros. Sí, es algo que yo amé de mi esposo al inicio de la relación porque él le dio su lugar a Dios, a pesar de que tenías todavía menos, tenías muy poquitito de cristiano, Es correcto. y él enfrentarse a su familia y decir, ya las cosas no son así, ya las cosas es primero Dios, mi esposa y ustedes después. Entonces sí hubo como un shock de, de qué va a pasar ahora, ¿no? Y bueno, las costumbres, cadenas espirituales. ¿Por qué cadenas espirituales? Porque aún yo teniendo a mis padres cristianos, ellos todavía traen cosas de su pasado que hay que cortar de generación en generación. En el caso de mi esposo fue un divorcio que él si no corta con eso, si no hace esa circuncisión, entonces él va a traer lo espiritual a nuestro matrimonio y al rato también puede caer en un divorcio porque lo seguimos manteniendo, seguimos unidos a una de las cosas espirituales de nuestros padres. El temperamento, ¿qué tal ha sido eso de cortar con? Uy, muy difícil, pero pues así como también más se hacen preguntas de, y tú, bueno, a mí, ¿no? Porque pues soy el que estoy cambiando radicalmente y la verdad, pues lo valoro mucho y lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero pues igual a mi esposa, ¿no? Es preguntarle, ¿y qué tal tu familia, no? Tus papás, mis papás pues no duraron mucho, se esperaron, se hartaron, mi papá con su carácter que es el que yo tenía, impulsivo prácticamente, con eso se lo resumo, y pues le he ido bajando porque pues uno dice, no, yo no te soy impulsivo. O sea, simplemente tienes tu carácter, pero regúlalo, sé paciente, actúa conforme mis mandamientos y en ningún momento se muestra la impulsibilidad. Entonces, bueno, espero que se diga así, pero ser impulsivo nunca se muestra. Entonces, pues igual a mi esposa, pues tú cómo has sentido la diferencia entre mis papás y los tuyos. Sí, ha sido también, pues también mis papás tienen su temperamento y yo le decía a mi esposo es que yo no quería eso en mi matrimonio, ¿no? Que a veces pues uno se exalta en el matrimonio y logra,
a veces el gritarnos, el alzar la voz, todo eso tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque es lo que vimos en el matrimonio de nuestros padres, o es lo que vimos en otros matrimonios, en el abuelito, en los tíos, y creemos que eso es normal. Es normal, pero cuando Dios dice dejará, entonces dejamos definido eso. Dejará al hombre a su padre y a su madre, quiere decir no solamente vete de su casa, sino dejar todo esto, costumbres, emociones, todo lo que nos estemos todavía unidos a ellos. Y luego dice, y se unirá a su mujer, que es unir, adherirse, pegar. Y aquí traigo un ejemplo, porque cuando tú te casas, vamos, estoy cortando 2 hojas para los que no nos ven y nos escuchan. Son 2 pedazos de hoja. Uno es mi esposo Mauricio, el otro soy yo. Y entonces cuando tú estás, lo muestras, es que como Claro, que se borra. sí. Cuando tú estás en el matrimonio, o más bien cuando estás soltero, somos separados, ¿no? Somos separados, él es una hojita, yo soy otra hojita. Y cuando dice el Señor, y se unirá a su mujer, lo que hace Dios justamente es echar pegamento en una de, va a echar pegamento, porque dijimos que unir es pegar, es adherir, es juntar y es una acción, ¿verdad? O sea, ni siquiera es un predicado. Estamos hablando de un verbo, una acción. Y entonces, cuando Dios echa ese pegamento, nos une estas dos. Y para los que nos ven, se ve ahora una sola hojita, un solo pedacito de hoja. Es que no sé dónde poner. Ahí está. Un solo pedacito de hoja. Ya no se ven 2, ya se le echó pegamento y se pegaron. Ahora somos uno. Y luego dice, y serán una sola carne, que justamente es esta hojita. Es esa hojita en donde ya nos unió Dios, porque dice en Mateo 19 del 4 al 6, que también habla de dejar al hombre a su padre y a su madre, y si se unirán, y se unirán en una sola carne. Y entonces, cuando ya somos uno, en esa parte somos una familia aparte. Ya no es la familia Villegas Flores ni la familia Aguilar Marrón. Ahora somos Aguilar Villegas. Es una nueva familia, algo nuevo que Dios hizo, que unió a estas 2 personas y que en esa unión hay amor, en esa unión hay permanencia, hay promesa, hay un compromiso en donde vemos o tenemos que vivir como Cristo vive, reflejar a Cristo en nuestro matrimonio. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer nuestra voluntad y nos separamos del diseño de Dios? Y entonces yo empiezo, o mi esposo me empieza a ofender. Me empieza a ofender y o nos empezamos a gritar, o yo quiero hacer mi voluntad, o yo tomo decisiones por mi cuenta. Y entonces al momento de querernos despegar, lo que va a pasar es que nos vamos a empezar a romper. Y cuando intentas despegar esta hoja, está tan unida que se va a romper en pedacitos. Y lo que Dios creó, este diseño, ya no es uno, ahora somos 2, pero en pedazos. ¿Qué es lo que sucede con el matrimonio? Un matrimonio, pero en un divorcio, cuando un divorcio sucede, se separa ese matrimonio, ese vínculo de compromiso, de permanencia, que estaba una sola carne. Entonces, yo tengo que respetar a mi esposo como a mí me gustaría que me respetaran, el amarme como él se ama, como Cristo ama a la iglesia, que es lo que nos dice en la palabra. Y entonces, porque si no, nuestro matrimonio va a quedar así, en pedacitos, en cachitos, por querernos separar. Por eso dice, y lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ni él, ni yo, ni terceros, ni cuartos, ni quintos, Nada.
Nada nos debe de separar. Por eso nuestro tema de hoy es una sola carne, una sola carne. Y tenemos que vivir conforme a ese propósito de caminar en uno solo. Por eso cuando nos casamos, nos pusieron un lazo. Y nos dijeron, si tú vas para acá, él va para allá, ¿no? Y si él jala para allá, yo tengo que ir con él. Pero en medio de los dos está Dios. Ni yo voy a hacer mi voluntad porque si no lo voy a jalar algo malo, ni él va a hacer su voluntad porque también me va a jalar algo malo y entonces se va a romper ese vínculo, eso tan bonito que Dios creó. Así que pues esperemos que nuestro testimonio, que es muy diferente porque pues ya vieron, el de él era diferente al mío. Mi testimonio de ver a mis padres, a ellos los separó un divorcio. A los míos los separó la muerte. Mi mami falleció hace ya casi 9 años. Y ahí sí se cumplió lo que Cristo dijo, hasta que, bueno, no Cristo, el pacto que hacemos al casarnos, hasta que la muerte los separe. Es la única forma que podemos separar. Así que pues que Dios los bendiga. Esperemos les haya gustado. Es correcto. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, se escucha fácil, no solo la carne, pero conlleva muchísimas cosas. Y créanme, yo lo sé, lo entiendo y me falta muchísimo por comprender. Pero aún así, pues Dios es amor. Órenlo, estén con Él, lean la palabra, obedezcan y sean pues comprometidos con Él porque Él murió por nosotros. Así que amén por esto. Chao.